cuando ya nos da sed, estamos deshidratados. Trabajo sueros preparados en casa. Para nosotros es muy importante, para Bebia Rotoplas es muy importante entregar agua purificada de la mejor calidad. Entonces, de acuerdo al código postal en el que estamos, ofrecemos un servicio de purificación en el cual tengas una buena calidad de agua para beber. Dicho esto, lo que yo he aprendido, ¿no?, es que estamos hechos pues en mucho porcentaje de agua. En la primaria a mí me enseñaron que 3/4 partes de agua, entre más investigo varía, y creo que aquí es donde nos van a decir justo los especialistas. Y entonces, brindando agua de la mejor calidad, pues también evitas, tengo entendido, muchas enfermedades, también evitas tener algunas jaquecas que a veces vemos como normales, y es porque cuando ya nos da sed, estamos deshidratados. Básicamente yo te diría que hay dos formas. Una es que medimos la gravedad específica de la orina con un aparato que se llama refractómetro, y el otro, que es para la población en general, es a través del color de la orina. Nosotros deberíamos de tener todos un color de orina que estuviera una agua de limón, una limonada clarita. Si nosotros ya vamos hacia jugo de manzana, un poco más oscuro, es que está faltando aporte de agua. Y por otro lado, también hay que tener cuidado con la sobrehidratación, porque entonces ahí nos estamos yendo al otro lado a diluir. Pero yo creo que para la población en general sería muy fácil el evaluar su orina diaria y ver si estamos o no estamos bien hidratados. Esa sería la parte práctica. Para toda la población en general es relevante el mantenernos hidratados, porque una gran parte de las funciones básicas tienen que o están relacionadas con agua, ¿no? De hecho, los deportistas en especial tenemos una alta demanda por los sistemas de termorregulación para enfriamiento. Entonces, si tú consideras la población en general, se ha visto que los hombres y las mujeres, por diferencias de composición corporal, tenemos diferentes necesidades, pero al final más o menos está calculado que deberíamos de tener una ingesta que nos mantenga, técnicamente se llama euhidratados, y quiere decir que tengamos un buen aporte de agua para realizar todas las funciones. Por ejemplo, en la respiración, tenemos obviamente orina, tenemos todo el tema de digestivo, y en la misma respiración perdemos una gran cantidad de agua. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, para la población en general se habla de que pudiéramos, ¿no?, en la adultez, pudiéramos calcular a lo mejor de 2 litros a 2,5 litros. Obviamente un deportista esto se escala. ¿Por qué? Porque con todo el proceso del ejercicio hay una gran demanda, y obviamente si nosotros vamos a un lugar donde hay un estrés térmico que se llama, o condiciones ambientales, la sudoración es mucho más alta. Entonces, ahí, por ejemplo, en los deportistas es muy importante el evaluarlos de manera individual. Ahí a mí me ha tocado, en las pruebas que realizo, hay algunos que llegan a perder hasta 2,5 litros o 3 litros por hora de entrenamiento. Claro. Y esto, si tú lo vas acumulando, sobre todo en competencias de larga duración, no en carreras de 1 hora tal,
pero cuando tú, por ejemplo, en un Iron o a lo mejor en una ruta de ciclismo larga, obviamente si tú vas acumulando esto, pues se nos escala los porcentajes de deshidratación. Una persona que hace una actividad física que va más allá probablemente de una hora, hora y media, que sería una actividad física para mantenimiento y sobre todo si esta es de larga duración, necesitaríamos acudir a un especialista. Porque no solo se ve la hidratación, se ve el plan de alimentación diario. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en los entrenamientos que te ponen el día que haces 3 horas, por ejemplo, de ciclismo, o el día que vas a correr 2 horas, etcétera. Entonces las cargas de proteína, carbohidratos, etcétera, varían. Ahora, con lo que respecta a la hidratación, yo te diría que es súper importante revisar todo. ¿Por qué? Porque tú en tu plan de alimentación o de nutrición diaria tienes que tener la cantidad de agua que tienes que consumir. Básicamente sí, aunque también se considera todos los alimentos. Por ejemplo, muchas frutas, la mayor parte de frutas, sandía, melón, piña, todo eso, la mayor parte es agua. De vegetales, muchos, desde, por ejemplo, el jitomate, la lechuga, el apio, todos ellos, entonces consideras como un aporte el agua, pero por ejemplo un plato de sopa, el té que tomas durante el día, la leche también se considera hidratación, claro. De hecho, te voy a contar una cosa, está por estudios dentro del Colegio Americano de Medicina, todos ellos se ha visto que la leche es de las bebidas más recomendables para rehidratación en los deportistas. Si es como aporte de agua, puede ser cualquier bebida vegetal, además de la leche. El café también es una fuente de hidratación. Pero tendrías que tomar una gran cantidad para que tuviera ese efecto. Es muy. De hecho, hay muchos deportistas que recomendamos la cafeína como parte de los suplementos para entrenamiento. Entonces, hay muchos. Pero, por ejemplo, esta parte hay muchos que toman su preentreno con un café. Y así. De hecho, pregúntales a los del Tour de France. ¿Qué toman de preentrenos? Sí. O sea, no nada más, o sea, lo que pierden en ese esfuerzo tan importante que hoy haces 150 kilómetros y mañana te tienes que levantar y otros 120 con ascensos de 2.000, 3.000 metros. Y sobre todo es el post-entreno, o sea, el tiempo que tienen entre que terminan a reponer todo y luego descanso y luego en la mañana el preentreno es toda una logística de alimentación. ¿Te ha tocado? Sí tengo. Y de hecho hay una, por ejemplo, que se hace el hot root, que son de 5 días, entonces es, maravilloso. Entonces ese es desde la carga de los días previos, sí. Es que hay en los Altos Suizos y en los Pirineos. Sí, pero ahí el punto es que son varios días de competencia en el que tienes que reponer, pero además hacer carga, pero además el preentreno para la siguiente jornada. Mira, si vas a hacer una competencia, por ejemplo, lo que dice Ana Paula, de un maratón, ahí muchas veces, dependiendo de la tasa de sudoración que tenga el atleta, se trabaja días previos. Entonces, dentro de la carga de carbohidratos de días previos, ahí se maneja hidratación. Entonces, se da un aumento, digamos así, en la ingesta. Luego, en el preentreno, también se trabaja con una prehidratación. Y ahí habría que decir cada deporte en específico o cada competencia, porque por ejemplo un maratonista no tiene demasiada oportunidad de comer y de beber durante la competencia, a diferencia de un ciclista. Un ciclista, por ejemplo, pueden comer desde un sándwich, se llevan las barritas de arroz que se preparan, o sea, es mucho más amable. Por ejemplo, yo ahorita acabo de tener un evento con una atleta que hizo el cruce de 3 mares en el norte, no sé si lo viste.
Cintia. Y ella hizo tres cruces, pero por ejemplo el último fue de 11 horas y media. Entonces, el manejar la hidratación mínima que tenía que tener ella para no deshidratarse, entonces tuvimos que trabajar hidratación previa, pero durante, para que pudiera resistir todas las 11 horas de natación, y además con temperaturas muy bajas. Entonces, por eso te digo, cada deporte, por ejemplo, en un Iron, tu mejor oportunidad para que el atleta coma y beba es durante la bici, porque luego ya es la fatiga, problemas en sistemas gastrointestinal, o sea, depende de cada uno. Respondiendo a tu pregunta, haces la hidratación previa o durante. Ok, aquí tenemos varios puntos. Si tú vas a hacer un ejercicio o una competencia de probablemente 1 hora, de 45 minutos, 1 hora, quizá con agua sea suficiente. Si empiezas bien hidratado. Ahora, y si estás en un lugar de calor, entonces ahí trabajamos la prehidratación y ahí empezamos desde el minuto, lo que te decía antes, no esperamos a tener sed, porque eso ya te marca cierto nivel de deshidratación. Entonces ahí empiezas con, yo les digo, en cada puesto de avituallamiento vamos teniendo una ingesta. Ahora, si tú tienes más de 1 hora y media, alrededor de 90 minutos en adelante, entonces ya el consumo de bebida tiene que incluir carbohidratos y tiene que incluir electrolitos. ¿Ok? Y ahí depende, si tú haces tanto tiempo, es tantos gramos por kilogramo de peso, luego son tal, o sea, vas aumentando según sea la competencia, pero ahí sí son bebidas deportivas. Y están cargadas de azúcar. Entiendo que si estás haciendo algunas de ellas. Bueno, eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cuándo nos debe dar menos azúcar que traen todas estas bebidas? ¿Cuándo mejor te haces un electrolito natural? Agarras tu filtro, le pones agua, le pones un romero, una pizca de sal, unas gotitas de limón y estás tomando un electrolito natural sin estarle metiendo tanto químico al cuerpo. Que yo complementando esa pregunta, a nosotros nos llegan muchos, ¿no? Así de, oye, ya sé, Bebia, que me das la mejor calidad de agua porque eso me lo has demostrado, ¿no? Pero voy a hacer competencia de carrera y es como de, somos expertos en darte agua de la mejor calidad, ¿no? Pero sí nos piden mucho como este electrolito casero y a través de un experto, ¿cuál sería la forma idónea de hacerlo? Tenemos los sueros, digamos, tú puedes hacer tu preparación de suero. De hecho, yo, por ejemplo, con mis atletas adolescentes trabajamos y trabajo sueros preparados en casa, que básicamente sería el agua. La puedes saborizar con lo que tú quieras, desde una ramita de menta, romero, una rajita de lima, lo que tú quieras. A ese hay que agregarle un poco de sal y algo para, digamos, proveeduría de carbohidratos, que puede ser desde fruta hasta, hay gente que le agrega un poquito de estas edulcorantes naturales, digamos así. Puedes agregarlo y entonces tú te preparas. Hay gente, por ejemplo, que le exprime media naranja, entonces te da desde hidratos o carbohidratos y también sabor. Ese puede ser una opción. Ahora, yo te diría que el miedo a los azúcares como tal, un deportista o alguien que está compitiendo necesita lo que se llaman carbohidratos de transporte múltiple. ¿Qué quiere decir? Que por la demanda y por el estrés que tú le estás poniendo a todo tu sistema, son como varios que se absorben de diferente manera. Entonces, estas bebidas deportivas están diseñadas, súper probadas, que tienen mucho mejor tolerancia gastrointestinal. Entonces, yo te diría, si es deporte de corto tiempo o recreativo, yo podría hablar de sueros preparados en casa, pero si ya estamos hablando de cierto tiempo para adelante, te diría sí o sí bebidas deportivas, que son. El agua mineral es muy indicada para cuando tenemos que reponer, por ejemplo, en la hidratación diaria de un deportista o un atleta que pierde gran cantidad de agua, sería muy recomendable que tomara, por ejemplo, el agua mineral con un limón y a lo mejor una puntita de sal para reponer. No, sal yodada.
Yodada, ahí sí hay que La tener... de mesa. La de mesa. Fíjate que ha habido una controversia en esto, ¿no? Que estuvo muy de moda la sal, sin embargo esta sal no tiene yodo. Creo que ya ahorita están algunos yodándola. El tema es que por salud estábamos teniendo muchas carencias, entonces por ley está yodada la sal. Entonces yo les diría sal yodada de grano, eso. Y luego nos da mucho miedo a algunos la sal, ¿no? ¿Cuánto es lo idóneo para hacer? Ya me apunté la receta y para hacerlo en mi casa. ¿Cuánto le pongo de sal? Yo te diría de 1 litro que le pusieras lo que te cabe en la pizca de tu dedo a tu eso, ¿ok? Si tú no tienes problemas o síntomas de que tu sudor tenga un alto contenido o alta pérdida de electrolitos, yo te diría que con eso es suficiente. ¿Ok? Si hay gente que tiene, digamos, una gran pérdida de sodio en el sudor, entonces sí les recomiendo que pueden agregar o sal o tomar pastillas de estas que vienen de sal. Unas capsulitas, pero eso solo es en el caso de que en una prueba de sudoración se haya demostrado que hay una alta concentración de electrolitos y entonces hay que reponerlos. De hecho, hay algunos que dentro de la carga de los días previos de carga de carbohidratos, ahí les recomendamos que empiece, porque si no, no podríamos reponer en competencia. No, el tener un calambre es una situación multifactorial, desde un tema biomecánico, desde un tema de fatiga, desde un tema de un exceso de entrenamiento y un punto importante sería una falta de electrolitos en descompensación, pero no es el único, digamos, no es la única razón. Hay otras razones. Normalmente los atletas cuando te dicen tengo calambres, empezamos por la prueba de sudoración. Okay. Si no, luego ya vamos a otras áreas, ¿no? Ahora sí, porque no todo el mundo se puede hacer estas pruebas, ¿no? Como no hay tiempo, bueno, no sé qué son caras o no, no sé. ¿Y dónde, no? También, no, son muy accesibles. De hecho, nosotros las hacemos y lo único que requiere que el atleta entrene en un tiempo de 1:30, 2 horas. En ese tiempo se cuantifica la pérdida de masa. Se cuantifica todo lo que el atleta bebe durante ese tiempo, la intensidad del ejercicio, la duración, y se colocan unos parches en los que se recolecta muestra, que es la muestra que luego se analiza y se determina qué contenido de electrolitos. Por ejemplo, hay un punto importante aquí. Si tú durante una actividad, llámese una actividad física o tu día a día, si tú pierdes más, llegas a tu 2% de pérdida, ya empieza a verse comprometido tus funciones básicas. ¿Qué quiere decir? Obviamente disminuye tu volumen sanguíneo, hay compromiso del sistema cardiovascular y empiezas a tener ese problema de concentración. Hay muchos atletas que te dicen, ¿sabes qué? Es que en el maratón, como por ahí del kilómetro 30, ya veo doble. Entonces dices, ok, el tema es que fuiste acumulando el porcentaje. Para que tengas una idea, si un atleta pesa 70 kilos y él en una hora, o él o ella, pierde 1,5 kilos, ya ahí tiene en una hora 2%. Entonces, si tú acumulas ese porcentaje, que en el kilómetro 30 puedas llevar 3 horas, entonces ya estás en niveles muy altos. Y es ahí donde pueden venir los problemas de golpe de calor, desvanecimientos, etc. Entonces, siempre hay que estar cuidando que ese porcentaje no te exceda, o sea, tu pérdida por lo menos que alcances a reponer a llegar a no más del 2%. Para mí un tip para ser feliz, obviamente estar bien hidratado con agua de buena calidad y la otra es querer ser feliz. O sea, creo que en el querer ser feliz hay una intención. Entonces hay diversas formas por las que yo creo que la gente puede ser feliz. Pues yo te diría que tener un equilibrio entre tus actividades diarias,
tus actividades laborales, digamos así, tu vida personal y tu actividad física. Yo creo que la actividad física, aunque no seamos deportistas de alto rendimiento, etcétera, siempre la deberíamos de incluir. ¿Por qué? Porque es una forma de poder tener una buena calidad de vida.